Buenas noches. Iniciamos el módulo 5, que se trata de argumentación. Estamos en la primera semana y es el primer espacio abierto, es decir, el primer espacio en donde cada uno va a poder asegurar que el aprendizaje que se lleve sea de alta calidad. Em, Agradezco a quienes están presentes desde ahora y también a quienes estarán viendo la grabación. Em, para poder iniciar, tengamos en mente que el espacio abierto está diseñado para dar lugar a las preguntas que haya sobre los recursos de la semana, los, las videosesiones de los asesores en didáctica del conocimiento y también para, para revisar que se estén entendiendo bien las instrucciones de las actividades y entonces por eso mismo se estén realizando bien. De este modo, si los espacios abiertos están hechos para asegurar el aprendizaje, entonces conviene iniciar con sus preguntas y comentarios. Y entonces, pues, adelante, eh, Jorge y Josefelia, si tienen alguna pregunta, este es el momento de hacerla. Pero digamos, para provocar las preguntas, algo en relación con los recursos de la semana. ¿Se entiende completamente bien todos los recursos o hay alguna pregunta sobre los recursos de la semana? No, asesor, no tengo una duda. Qué bueno, qué bueno. ¿Y si has podido revisar los recursos? Claro que sí, Qué bien. De los que has podido revisar, ¿te acuerdas de alguno en particular? sí, ¿Cuál? sobre la argumentación. Eso, muy bien. Sí, esto de la argumentación está muy interesante. Y entonces tú dices, no hay preguntas sobre los recursos. Mm, bueno, ahora es el espacio para Jorge. Jorge, ¿tú tienes alguna pregunta sobre los recursos de la semana? Ya estoy viendo tu mensaje por escrito, que se entiende, pero es algo complicado. Sí, sobre todo porque pues es como la primera vez que uno se enfrenta a esto. Pero poco a poco y con práctica eh, se va logrando dominar. Mm, a propósito, te pregunto, Jorge, em, ¿a qué te refieres con esto de que no es importante la argumentación? Digamos que esto es algo que tú acabas de escribir en la conversación y ¿qué es lo que piensas al respecto? Si quieres abrir tu micrófono, está bien. Si quieres escribir, está bien, como tú elijas. Ah, dices, lo que piensas es que sí es importante la argumentación, ya que es algo que no sabías redactar, pero sabes que lo vas a poder hacer mejor. Sí, exacto. Y precisamente en esta sesión vamos a ver algunos ejemplos sobre argumentar y cómo se
va estructurando el argumento, qué es un argumento, etcétera. Al respecto, también conviene que vean la sesión guía de inicio de semana que les compartí en un enlace en el aviso que les puse desde las primeras horas del lunes. Te pregunto, Jorge, ¿pudiste ya ver esta sesión guía de inicio de semana? Muy bien. Qué bueno, dices, todavía no, pero lo vas a hacer. Sí es muy recomendable que veas esa sesión porque hay varias explicaciones que te van a ayudar a hacer muy bien las actividades integradoras y a aprovechar mejor eh, todos los recursos de la semana. Bueno, entonces conviene que revisen esa sesión guía de inicio de semana. Joseph Elia, tú sí ya pudiste ver la sesión guía de inicio de semana, esa que les puse en un enlace en el primer mensaje que les envié. Mm, ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, si viste ya la sesión que se llama guía de inicio de semana. No, asesor, disculpe, es que estaba un poco ocupado y no pude acceder. Ah, bueno, no te preocupes. Igual que se lo dije a Jorge, conviene que la vean en cualquier momento. Van a encontrar explicaciones que les van a servir. Muy bien. Bueno, Asesor, pues sí, adelante, perdón adelante. por interrumpir, pero mi internet no carga bien y a veces me desconecto. ¿No hay problema? Ningún problema, ningún problema. Se entiende que tenemos estas dificultades tecnológicas. No hay ningún problema. Em, Gracias. mm, con mucho gusto. Bueno, pues les propongo algo. En esta ocasión vamos a dejar claro qué es afirmar, opinar y argumentar, sobre todo para ver cuál es la diferencia entre estas tres acciones y que entonces puedan realizar mejor la primera actividad integradora. También les propongo que veamos qué es el texto argumentativo. Al respecto, hay una explicación todavía más amplia en la sesión guía de inicio de semana. No la voy a repetir aquí, solamente mencionaré algunos detalles, porque lo importante es que puedan ustedes identificar argumentos y elaborar argumentos. Y bueno, esa entonces va a ser la meta de esta sesión. ¿Les parece bien? Claro que sí. Ujú. Gracias, Yosef. Perfecto. Gracias, Jorge. Muy bien. Bueno, pues por favor, te pido, Joseph Elia, si puedes leer lo que está en rectángulos rojos. Claro que sí, asesor. Adelante. Afirmar es decir lo que algo es, juzgar. En este espacio somos libres de expresarnos. El maestro es muy explícito. Muchas gracias, Joseph. Fíjate que estas dos afirmaciones que acabas de hacer están indicando lo que algo es decir, están afirmando. Cuando pensé en esta, me imaginé a sus maestros de los módulos pasados. Sí fueron explícitos, sí fueron claros en sus explicaciones.
Gracias, Jorge, por responder por escrito. Sí fueron claros. Bueno, pues a la hora de que uno dice, los maestros fueron muy claros, está afirmando algo. Esto de afirmar, uno lo hace basado en los hechos, en lo que uno vive. Pero también puede ser que uno afirme cosas basándose en lo que otros dicen. Pongo un ejemplo. Uno podría decir, em, ya sé, dicen algunas personas que la prepa en línea es muy difícil, pero eso es lo que dicen otras personas. Nosotros que estamos en prepa en línea, vamos viendo que es desafiante, pero no es eh, tan difícil. Nos ayuda y nos pone a trabajar, pero no es un obstáculo que no podamos superar. ¿A poco no? Y entonces, al hacer esta afirmación, nosotros nos estamos basando en lo que otros dicen. Afirmar puede entonces eh, tener como fundamento lo que uno vive y lo que es un hecho, pero también lo que otros dicen. Ahora, tengamos en mente que esto de afirmar es algo que tenemos que ver en la primera actividad integradora, porque tenemos que poner qué es lo que Octavio Paz afirma acerca de la mujer mexicana o del varón mexicano. No lo recuerdo ahorita. Pero también tenemos que poner qué es lo que opina Octavio Paz. Y entonces hay una diferencia. Afirmar no es exactamente igual a opinar. Y además nos piden otra cosa muy importante, que es identificar la tesis de Octavio Paz. Y entonces afirmar es una cosa, opinar es otra cosa y expresar una tesis es otra. Vamos a ver cuál es la definición que podríamos hacer acerca de opinar. Eh, Jorge, ¿tú podrías abrir tu micrófono? ¿Te animarías a hablar? Con toda libertad, ¿eh? Entiendo. Eh, Ahorita estás un poco enfermo y entonces mejor para la otra. Bueno, está muy bien. Eh, Mikistli, buenas noches. Em, ¿Tú podrías abrir tu micrófono? ¿Te animarías? Si estás por allí, Mikistli, también puedes escribirnos tu respuesta. Muy bien. Nos dices por escrito que preferirías contestar en el chat. Bueno, perfecto, no pasa nada. Está muy bien. Joseph Elia, entonces, por favor, ¿podrías leer en voz alta? Bueno, pues, el internet de Joseph Elia. Yo lo leo entonces. ¿Qué es opinar? Opinar es decir lo que uno cree que algo es afirmar sin sustento. Fíjense entonces, allí va ya una diferencia. Uno puede decir lo que algo es y está haciendo una afirmación,
Pero cuando uno dice lo que uno cree que algo es decir, uno lo puede decir con duda, realmente está expresando una opinión. Las opiniones son expresiones con duda. Y entonces va a ser muy interesante que leyendo ustedes el texto de Octavio Paz, identifiquen qué es lo que él opina personalmente acerca del asunto que está tratando. Lo que él opina puede ser diferente a lo que afirman las otras personas. Y van a notar que Octavio Paz pone por escrito varias afirmaciones que escuchó de la cultura mexicana, pero que no son su propia opinión. Y después de escribir esas afirmaciones, va a expresar su propia opinión. Y es muy pequeña, es muy interesante, pero ya lo verán ustedes. Les adelanto que sí se nota la diferencia entre las afirmaciones de otras personas y su propia opinión, pero ustedes lo tienen que descubrir. Ahora, argumentar es dar razones de lo que algo es dar un orden lógico al juicio. Y fíjense entonces, aquí ya no solamente decimos lo que algo es, ya no decimos definitivamente lo que creemos que algo es. Ahora ya damos razones, es decir, hacemos un razonamiento muy ordenado, muy lógico, y ese razonamiento lógico es lo que expresamos. Argumentar, entonces, es dar razones con un orden lógico. ¿Ya notan entonces la diferencia entre argumentar, opinar y afirmar? ¿Sí ven la diferencia? Muy bien, Jorge. Gracias por responder que sí. Bueno, pues gracias, Josefelía, por responder. Qué bueno que ven esta diferencia. Bueno, pues fíjense que nosotros tenemos que identificar en la primera semana precisamente esas diferencias y tenemos que diferenciar entre las opiniones, las afirmaciones y los argumentos. Para dejar más claro qué es un argumento, tengamos en mente esto que ustedes pueden leer en los rectángulos amarillos. Me voy a quedar callado un momentito para que ustedes lo vuelvan a leer. ¿Ya lo leyeron? Manita así, con pulgar arriba, si ya lo leyeron. Si no saben cómo poner la manita con pulgar arriba, me dicen y en este momento lo vemos. Gracias, Mikisli. Gracias, Joseph, por responder por escrito. Muy bien. Bueno, pues resulta que el orden lógico se expresa así, con la estructura que ustedes pueden ver en la pantalla. En alguno de los recursos se les dice que argumentar, pues es hacer argumentos, y que los argumentos están estructurados con dos premisas, por lo menos, que se integran en una conclusión. Fíjense en este ejemplo. La premisa 1
es un juicio que dice, el mexicano es un ser que se encierra y se preserva. Esa es una oración completa, es un juicio completo y funciona como premisa. Luego hay otro juicio que tiene una idea similar y dice, el mexicano utiliza máscaras para ocultarse. Esa, que es una afirmación, es decir, es un juicio, también está funcionando como premisa. Y ahora vamos a integrar la premisa 1 con la premisa 2, que es como si hiciéramos una suma. Por eso hasta podemos decir, en suma, el mexicano se separa, se aleja de la realidad, es decir, de la verdad. Resulta que esto está tomado tal cual del texto de Octavio Paz. Y ustedes pueden ver que en esta suma o conclusión están las dos ideas anteriores. Si fuéramos estrictamente lógicos, le podríamos decir a Octavio Paz, oye Octavio Paz, la conclusión debe tener palabras similares a las de las premisas. Si fuéramos muy rigurosos, y ya cuando seamos más expertos en la lógica, podemos hacer una crítica así, tendremos que decir, para poder estructurar el argumento se necesitan ciertas reglas. Mientras llegamos a ese punto de ser muy rigurosos, podemos decir, la primera premisa sumada con la segunda premisa da la conclusión que está en el rectángulo anaranjadito. Vamos a poner otro ejemplo. Voy a leer lo que está aquí abajo. Una idea o juicio que funciona como premisa es, los mexicanos nunca se rajan. Otra premisa o juicio es, el mexicano aparece como un ser que se encierra. Otra premisa, con la mentira no intentamos solo engañar a los demás, sino a nosotros mismos. Fíjense que estas premisas son ideas principales, pero estas ideas principales son oraciones completas, es decir, tienen sujeto y predicado, y su verbo está afirmando lo que algo es. Como está afirmando lo que algo es, por eso decimos que la premisa es un juicio o enunciado. Cuando unimos premisas que son afines, estamos haciendo argumentos. Y en el escrito de Octavio Paz, uno puede encontrar varios argumentos, muchos argumentos. Prácticamente todo lo que escribe son argumentos. Y esto es algo que también nosotros tendremos que hacer. Tendremos que redactar. Pero me parece que eso va a estar en la actividad integradora 2 y en adelante. En la 1 no tenemos que inventar argumentos, solo tenemos que descubrir los argumentos. Ah, no, pero espérenme. Sí hay una sección, ya casi al final de la actividad integradora 1, en la que se pide que ustedes hagan un argumento. Pero para poder lograrlo, con esto es suficiente. Con que ustedes sepan que los argumentos se hacen con juicios o afirmaciones de lo que las cosas son.
Y si ustedes toman como ejemplo estos que están aquí, estos juicios, bueno, pues va a ser más sencillo hacer los argumentos. Hasta aquí pusimos un ejemplo de premisas. Ahora veamos cómo podrían integrarse. Por favor, Joseph Elia, ¿puedes leer esta primera premisa que estoy sombreando? Por favor. Claro que sí. Los que se abren son cobradores. Bueno, dice, ¿qué dice aquí? Cobradores. Bueno, dice cobardes. Esta es una frase de Octavio Paz. Es una afirmación que él toma de otras personas. Cobarde, pues es el que tiene miedo. Y abrirse tiene un significado muy particular que Octavio Paz está explicando en su texto. Abrirse es como rajarse, es como hacerse a un lado, como rehuir al compromiso. Y entonces, es como si dijera en esta afirmación que los que rehuyen al compromiso son cobardes, tienen miedo. Esa es la primera premisa. Ahora, por favor, tú mismo, ¿puedes leer la segunda premisa, por favor? Abrirse es una debilidad o una traición. Muy bien, muy bien. Es decir, rehuir a algún compromiso es una debilidad o una traición. Esa es otra afirmación que está funcionando allí como premisa. Ahora, seguramente identifican que hay palabras que están iluminadas con el mismo color, tanto en la primera premisa como en la segunda premisa. Son palabras que se repiten, es decir, son términos comunes entre las dos premisas. Aquí está un verbo, acá está, perdón, este es el verbo y también el verbo ser. Bueno, pues cuando nosotros identificamos los términos comunes nos, y queremos hacer un silogismo, es decir, un argumento bien hecho, bien lógico, entonces tenemos que dejarlos de lado. A los términos comunes los dejamos de lado, los olvidamos un momentito. Y entonces solo vamos a considerar a lo que sobra de las dos premisas, es decir, las partes que están en blanco. Literalmente lo que queda en blanco se lee así: los que se cobardes, una debilidad o una traición. Eso es literal. Pero si nosotros buscamos un orden lógico para integrar todas las palabras que están en blanco, lo que nos queda es esta afirmación: los cobardes son débiles y traicioneros. Y entonces, esta afirmación, la que está sombreada, es la conclusión que suma a las dos premisas. Es la conclusión que integra a las dos premisas. Y de ese modo, al ser una conclusión que integra a las dos premisas, entonces ya está formando un silogismo, es decir, un argumento muy bien hecho. Vamos a ver el ejemplo que está enseguida.
Dice la primera premisa: cada vez que un mexicano se confía a un amigo, abdica, es decir, renuncia o se derrota. Los verbos que están entre paréntesis significan, son el significado de la palabra abdica. Bueno, esa es la primera premisa. Y la segunda premisa dice: la confianza deshonra y es peligrosa. Esto también lo dice Octavio Paz de algo que escucha en la cultura mexicana. Como si dijera, cuando una persona se confía en otra o le tiene confianza a otra, ya perdió. Corre el grave peligro de ser traicionado. Bueno, esas dos premisas se integran en una sola afirmación. Es decir, esas dos premisas se suman en una conclusión, que es la que ven ustedes sombreada. Por favor, Josefelia, ¿puedes leer esa conclusión? Claro que sí, asesor. Cada vez que un mexicano abdica, está en peligro de deshonrar. Muy bien, que es como si dijera, cada vez que un mexicano renuncia o se derrota, está en peligro de deshonra. Esta idea, la que está sombreada, es un juicio nuevo, es la conclusión. Y entonces fíjense, resulta que aquí hay un argumento y acá también hay un argumento. Voy a regresar a los colores originales para que se vea mejor. Aquí tenemos dos argumentos. Em, a ustedes se les van a estar pidiendo varios argumentos, poco a poco, pero ya desde ahorita van notando cómo es la estructura. ¿Sí se ve? Muy bien. Bueno, pues hasta ahorita entonces en la sesión lo que hemos visto es, déjenme poner nuestra orden de exposición. Ya vimos la diferencia entre afirmar, opinar y argumentar. Y acerca del texto argumentativo, estamos estamos iniciando la identificación de argumentos y también estamos iniciando la elaboración de argumentos. Todavía nos falta, todavía vamos a seguir eh, caminando y profundizando. Está a punto de terminarse la primera sección de esta sesión, de manera que, para evitar que nos interrumpan las ideas, voy a terminar ahorita. Eh, Esperaremos 10 minutos y les pido que se vuelvan a conectar en el mismo enlace. La razón de esperar 10 minutos es que, como estoy utilizando la versión gratuita del Zoom, entonces se corta el Zoom y no podemos entrar de inmediato. Tenemos que esperar 10 minutos. Y entonces eso es lo que vamos a hacer. De manera que ahorita terminamos esta primera sección y les pido que pasen 10 minutos y vuelvan a intentar conectarse en el mismo enlace. Ahorita nos vemos.
Gracias por estar de nuevo aquí. Estábamos viendo entonces que aquí en la diapositiva se notan dos argumentos. Y entonces ya nos va quedando más clara la diferencia entre afirmaciones, opiniones y argumentos. Podríamos decir ahora esto. Las afirmaciones son ideas que no son las del autor, pero que el autor toma. En este caso, para la actividad integradora 1, tú tienes que encontrar cuáles son las afirmaciones que Octavio Paz hace, aunque no sean de su propia opinión, sobre la mujer. Además, tendrás que encontrar las opiniones que sí son las ideas suyas sobre el mexicano. Tendrás que encontrar también tres argumentos que vas a ver que es muy fácil identificarlos porque cada párrafo del texto de Octavio Paz prácticamente tiene uno o dos argumentos, cada párrafo. Entonces los vas a poder identificar eh, teniendo como pista que cada juicio se expresa en una frase. Y entonces, donde encuentres una frase, lo más probable es que haya un juicio, o sea, una premisa. Y si hay premisa más otra premisa, seguramente va a haber una conclusión más adelante y eso ya va a ser el argumento. Ahora, aquí en esta diapositiva que tienen a la vista, están indicados con colores la afirmación, la opinión y el argumento. Pueden ver que la afirmación es una frase muy pequeñita. La opinión es una frase un poco más larga, pero que inicia con eh, esta partícula, lo que yo pienso o lo que yo creo, o también podría empezar me parece que, y eso ya está expresando opinión. Y el argumento, pues es un razonamiento completo y por lo mismo es algo más extenso, con dos premisas y una conclusión. Ese es el argumento. Ahora, además de identificar los argumentos, afirmaciones y opiniones, lo primero que se pide es que identifiques la tesis de Octavio Paz. Y esto de la tesis es algo que también explico en la sesión guía de inicio de semana, que es la que te puse en un enlace en la primera notificación de esta semana. Si tú ves esa sesión, vas a poder identificar mejor qué es la tesis. Está explicado casi al final del video, ¿eh? Lo que podemos decir ahorita es que la tesis es un juicio conclusivo. Es decir, la tesis es una conclusión por lo mismo. Es una sola frase, solo el juicio. Ujú. Por ejemplo, todo esto que está aquí es una sola frase y dice, los mexicanos somos muy confiados, ensimismados, ponemos atención a nuestro propio mundo, pero desatendemos al exterior. Es una sola frase. Es un juicio, porque está afirmando lo que algo es. En este caso, pues lo que los mexicanos somos. Por cierto, los juicios pueden ser verdaderos, pero también pueden ser falsos. En este caso, me parece que el juicio que está aquí escrito es un juicio falso.
yo creo que no siempre se cumple que los mexicanos seamos así como dice ese juicio. Lo importante es que al ser una sola frase, un juicio, entonces es muy probable que sea una tesis. Pero ¿cuál es la característica principal para poder saber si un juicio es una tesis? Aquí te va. Si el juicio está expresando la postura del autor, entonces es una tesis. Voy a decirlo con otras palabras. Si la frase que está allí está dejando ver lo que piensa el autor acerca del asunto que está tratando, si está a favor o en contra, si le simpatiza o si le es antipático el asunto, si le gusta o no le gusta, si en el juicio se nota la postura del autor, entonces sí es una tesis. La tesis es el juicio conclusivo de una sola frase que expresa la postura del autor. ¿Cómo ven? ¿Ahora queda más claro qué es una tesis? Por favor, su pulgar arriba si queda más claro. Cualquier otro signo si no queda claro. Gracias, Mikisli, por responder. Gracias, Jorge, también por tu respuesta escrita. Bueno, pues entonces digamos que ya con estos elementos hay más eh, probabilidades de que la actividad integradora 1 la realicen muy bien. Ahora, veamos otros ejemplos de argumentos. Ahí hay dos premisas y cada una de las afirmaciones que están aquí abajo con color rosita, cada una de ellas es una conclusión que integra lógicamente a estas dos premisas. Vean ustedes, las conclusiones son diferentes, pero así como lo decían ustedes en el módulo 4, serán diferentes en cuanto a la forma, porque en cuanto al fondo, son idénticas. La forma es la estructura externa, las características externas, pero el fondo es el contenido, el significado. Y resulta que el significado de las tres conclusiones que están allí es el mismo significado. ¿Sí lo ven? De manera que ya con esto podemos afirmar que cuando hagan los argumentos, podrán hacerlos únicos, personalísimos. Prácticamente no se van a repetir con los de ningún otro compañero. ¿Por qué van a cambiar en la forma? Porque cada quien usa sus palabras, aunque tengan el mismo contenido. Muy bien. Ahora, esto es importante porque en la actividad integradora 2 se pide que leas un artículo.
este que habla de los desafíos de la lectura en la época del Internet. Una vez que ya lo leíste y lo comprendiste y viste de qué tema está hablando el autor, te toca buscar en la red otros 3 artículos que estén relacionados con el primero que leíste, que tengan el mismo tema, que hablen del mismo asunto. Y ya que hayas encontrado los 3, los lees y tú personalmente, individualmente, autónomamente, vas a elaborar 3 argumentos, tomando como base el primer artículo que leíste y los otros 3 que buscaste. Pero los argumentos los vas a hacer tú, los vas a estructurar tú, los vas a inventar tú, con base en el tema de los artículos que leíste. Lo que están viendo en la pantalla es un ejemplo de razonamiento. Me voy a quedar callado un momento para que ustedes puedan leerlo con atención. ¿Ya los leíste? Tú puedes ver que las premisas, ahí me pasé, las premisas que son cada una de estas frases, premisa 1, premisa 2, premisa 3, premisa 4, cada una de estas premisas fue tejida, integrada, dando como conclusión estas frases. Esta de aquí es una sola conclusión. Esta de acá es una sola conclusión. Y entonces, ya puedes ver, en el fondo, las dos conclusiones son lo mismo, tienen el mismo contenido. En cuanto a la forma, hay algunas diferencias. Pero lo que definitivamente se puede constatar es que las dos conclusiones son la integración de las premisas. ¿Cómo ves? Está interesante, ¿no? Bueno, pues para eso sirve esto de conocer el argumento de conocer la estructura de los argumentos para poder hacerlos. De manera que siempre podamos ordenar el pensamiento, armar pensamientos ordenadamente. Esa es la idea de saber argumentar. Bueno, les pregunto, ¿hasta aquí han aprendido algo hoy?
Mm, gracias, Jorge. Nos dices que tú sí has aprendido. Miki ya decía que esto es muy interesante. Joseph Elia dice que también él ha aprendido. Bueno, pues quiere decir que entonces esta sesión sí sirvió de algo. Mira, Mikisli dice que se facilitan las actividades. Qué bueno, Mikisli. Bueno, pues vamos a dejar aquí por hoy, teniendo claro que, déjenme ver si cumplimos el objetivo de esta sesión. Si vimos la diferencia entre afirmar, opinar y argumentar. Si vimos cómo identificar los argumentos y cómo elaborar argumentos. Bueno, quiere decir que por lo menos por primera vez ya vimos esto. Y después será cosa de práctica. El próximo viernes vamos a tener nuestra segunda sesión de espacio abierto de esta semana. El viernes será a las 7 de la noche, de manera que otros de sus compañeros también puedan estar. Por lo pronto, les agradezco su atención y les deseo que pasen muy buena noche. Ah, perdón, ¿hay alguna pregunta? Gracias, Jorge, por decirnos que no hay ninguna pregunta y también por desearnos que pasemos buena noche. Gracias, Josefelia, por afirmar que por el momento no hay ninguna duda. Muy bien, gracias, Mikistli, por tu notita y por la despedida. Bueno, pues entonces nos vemos el viernes. Hasta luego. Buenas noches, Josefelia.